Buenas noches, estimados amigos, ¿cómo se encuentran? Pues bueno, en esta oportunidad como tal voy a dar una actualización sobre toda esta información que se ha ido manejando en este canal, ¿ok? Bueno, pues bueno, yo voy a contar parte de mi testimonio, lo que yo he pasado y cómo me encuentro actualmente. Yo padecí esta afección más o menos por el año 2022, finales de 2022 aproximadamente, un poquito por el mes de octubre, septiembre. Y pues bueno, yo tuve un incremento de síntomas de estos como tal. Pero bueno, en sí lo que pasa es que yo lo tuve desde hace mucho tiempo, prácticamente desde hace 10 años atrás, de ese periodo, casi 11 12 años atrás, cuando yo era apenas un adolescente. Entonces yo, al menos mi causa o la etiología que yo haya tenido en ese aspecto ha sido que yo vivía en una zona tropical donde yo me infecté, donde yo paseaba en ríos estancados y todo lo demás. Entonces es ese punto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa en esto? Pues normalmente esta afección me empezó desde ahí. Yo desde cuando era un adolescente, un muchachito apenas, empezó a darme estos problemas de que yo no podía miccionar completamente. Tenía un problema de dolor al orinar, donde no podía, pasaba una hora para que yo recién pueda evacuar. Y era algo inusual en un muchacho de esa edad, porque no es normal. Yo pensaba que era normal, pero no es normal. Tenía punzadas en la vejiga, acá, y me empezaba a doler y se irradiaba todo este lado. Entonces era paulatino, no era del todo. Pasa el tiempo y yo empiezo a tener estos problemas una vez, dos veces por año, tres veces por año. Y ya cuando tengo mis 18, 19 años, empiezo a tener una vez por año. Entonces así pasa el tiempo hasta que luego me da solamente una vez o dos veces por año. En la molestia, solamente la molestia y el dolor al miccionar, nada más. Después no tenía ningún otro problema. Bueno, hasta que, ¿qué pasó? Hasta que hubo un periodo por el 2022, ya pasando tiempo, me empezó a haber un dolor un poco más diferente. ¿Debido a qué? A una crisis que yo estaba pasando en ese momento, que era un problema personal, en la cual yo no he comido comida casi nada, literalmente durante 2 días o hasta 3 días, casi ni bebía ni comía, no hacía nada, o sea, estaba tan mal que por motivos personales yo bajé mi sistema inmunitario, o sea, mis defensas. Motivo por el cual fue la primera vez en la cual yo sentí un dolor justamente en esta zona, en la zona testicular izquierda. Un dolor suavecito, un dolor que tú dices está ahí molestia, pero no molesta mucho. Del 1 al 10, un 1, pero se sentía. Pasa el tiempo, pasa el día y empieza a doler un poquito más. Del 1 al 10, un 2, un 2,5. Y luego empieza a doler la otra zona testicular. Y ya, primero empezó por la izquierda, luego pasó al derecho. Y entonces empieza a molestar. Intercala, intercala. Hasta un punto que apenas habiendo pasado unos 3 4 5 días, ya empieza a intensificarse tan fuerte que el dolor pasó de ser un 2 un 3 a ser un 8/10. Parecía como si estuviera un martillo, un taladro acá y empezaba a doler toda esta zona. Entonces ya un punto donde ya hasta yo tenía que cojear un 8 9 de días. Entonces yo decía, ¿cuál era el problema? En mi mente estaba eso. Y pues bueno, fue ahí donde me incursioné en este tema de lo que son las infecciones urinarias. Yo fui, pregunté mis exámenes, un montón de cosas que me han pedido, desde exámenes de infección de transmisión sexual, TS, hasta exámenes de generales de cultivos, hemocultivos. Me hicieron de todo porque no encontraron la causa. Ecografías, y ¿saben qué me decían? Todo está absolutamente normal. El doctor me dijo eso. Nadie más me dijo nada, o sea, nadie me dijo algo diferente. Todos me decían, estás normal, esto es psicológico. Me dieron diclofenaco, que es un medicamento para antiinflamatorio, no que se usa mucho. Diclofenaco, paracetamol. Me dieron todas esas cosas. Obviamente yo en ese punto, gracias a Dios, yo conocía lo que es esta industria de medicina como tal. Yo conocía lo que es la carrera de medicina. Entonces para mí no era muy lógico que me den tratamientos meramente paliativos, que eran solamente calmantes, y no iban a la causa. Y el problema que yo sentía era literalmente que existía una causa ahí. Pero no me iba a comer el cuento de decir que estoy bien, que esto va a pasar. No, porque sí, yo sabía que sí había algo, porque el dolor era muy evidente. No es algo que se pasa ya, es algo que está. Entonces pasa el tiempo, yo sigo buscando, me hago exámenes de cultivo. El primer cultivo obviamente salió negativo, un cultivo de orina. El segundo cultivo, un espermocultivo, igual salió negativo. Y entonces, ¿yo qué pasó? Pasa que yo sigo con los síntomas y ahora me empezar a doler, me empieza a doler todo lo que es esta región, la parte del tronco, y me empieza a como un dolor medio como un dolor clásico, se puede decir. No era un dolor quemante, no era un dolor opresivo, era un dolor clásico, un dolor, como te puedo decir, como cuando te pica una abeja, más o menos algo así. Ese dolor yo sentía ahí.
empecé a tener micciones frecuentes. Iba hasta 15 veces en una noche, desde las 7 de la noche hasta las 12, suponete. Y justo en esa época es cuando empezaba el Mundial del 2023, creo. No sé cuál fue el último Mundial. Y pues bueno, perdón, 2022, finales de 2022. Justo ahí me acuerdo que cuando yo miraba los partidos justamente tenía este dolor y tenía que ir a cada rato al baño. O cuando yo, por ejemplo, iba a una reunión, a una iglesia, etcétera, etcétera, pues normalmente yo no podía estar sentado, yo tenía que estar moviéndome en la silla para poder aguantar el dolor. Iba a una reunión familiar, igual yo no podía estar sentado tranquilo, tenía que moverme aquí, allá, por toda porque era una molestia fuerte. Dolía mucho y empezaba a ir hasta un 7 de 10. Eso fue los primeros síntomas finalizados el año 2022, que fue donde yo tenía esta afección. Pues bueno, pasa que luego me empieza a doler esto y luego me empieza a doler este otro síntoma, que era un dolor acá, en la zona del perine, y una punzada que parecía que me partía. Ajá, acá, una punzada, o sea, literalmente un punzón, un hincón, como muchos dicen, una hincada, que me empezaba a molestar y empezaba a molestar toda esta zona. O sea, era rara, o a veces por acá, y era muy rara. Voy a contar en este punto mi testimonio a lujo de detalles para que se pueda entender mucho mejor. Pero bueno, era muy rara, muy molesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo ya decía aquí ya no era normal. Fui al doctor que pudo hacer esto, lo otro. El doctor me mandó el tacho. Me dijo, hazte una ecografía. La ecografía me dijo el seguro de aquí a 3 meses. Te vamos a hacer. Y obviamente no voy a aguantar 3 meses ese dolor. Me hice la ecografía aparte. Estoy totalmente normal, no tengo ningún problema. O sea, era muy raro porque bueno, yo les adelanto, ¿qué es lo que tenía? Yo lo que tenía era una una orquitis y una epididimitis, no sé si es el correcto, o deferentitis en este caso. El epidídimo es esta zona, es esto de acá, y el conducto deferente es esta zona de acá, que estoy pintando con rojo. Bueno, pues yo lo que tenía era que tenía inflamado esto y parte del testículo. Entonces esto era lo que me estaba produciendo el dolor. ¿Pero por qué? La pregunta viene siendo ahí. No puede decir que puede ser por un golpe, pero no era un golpe. ¿Por qué? Porque el dolor era vivo. El dolor se sentía, molestaba y se calmaba. Molestaba y se calmaba. Era algo, obviamente, que había una causa por dentro, una causa más, para que me entiendan, más viva. ¿Ok? Bueno, el punto es que yo no me quedé con ese diagnóstico. Yo empecé a buscar otras maniobras, porque no era normal. Entonces yo llegué a la conclusión que era una infección, porque tenían todos los síntomas de una infección. Bien, ¿qué es lo que puede pasar en el siguiente paso? Pues bueno, empiezo a hacerme exámenes, cultivos, todos negativos, ningún tipo de afección, hasta que un doctor, un urólogo, me dice, lo tuyo es prostatitis. Ok, es prostatitis. ¿Inflamación de qué? De la próstata, de acá. ¿Y cómo esto puede causar estas dos cosas hacia la próstata? Bueno, esa era la pregunta que me hacía. Lo tuyo es prostatitis, que bueno, vamos a hacerte un examen y me mandaron justamente a ese punto de hacer un PCR de ITS, que son bueno, no meramente ITS, porque hay otras bacterias que pueden contagiarse por otra manera, como lo que es el micoplasma, el ureaplasma, por ejemplo, que lo mandan en este paquete que muchos ya conocerán, que vienen 12 patógenos, ¿ok? Y que normalmente cuestan de 100 a $200. ¿Ok? Pueden ser 12 patógenos o pueden ser 8 patógenos. Cuando digo patógenos digo microorganismos, bacterias, virus, parásitos. ¿Ok? Pueden venir 8 patógenos o hasta pueden venir de 7. Y entre ellas se encuentran las clásicas. Lo voy a decir acá para no estar escribiendo, que por ejemplo es la clamidia. Está lo que es perdón. Bueno, está la clamidia, está lo que es un montón de infecciones más. Ahí está el sífilis, el treponema pallidum. Está lo que es la Gardnerella, que es de las bacterias normales que existen en la mujer. Bueno, ustedes ya sabrán, lo habrán investigado para llegar hasta este video. Yo creo que ya lo saben, ¿no? Entonces, bueno, el punto es eso. Me empieza a dar eso y no tengo nada. Negativo mi examen. Voy al doctor con eso y me dice, mira, ha pasado lo que no quería. Tu autoafección es abacteriana. Guárdense mucho esto. Tu afección es abacteriana. Bueno, antes de que me pregunten digan cómo estoy, yo les voy a contar desde ahora. Ahora estoy bien, me encuentro al 100. Así que les spoileo eso para que tengan una esperanza al final del video. Pero les estoy comentando todo esto porque es mi testimonio en parte, ¿no? De una manera mucho más completa. Bueno, entonces continuando. Me dice que mi causa es bacteriana, que yo ya había buscado que era bacteriana, que mucha gente tenía prostatitis bacteriana y que nunca se podían curar. Y no eran solamente muchachos como yo en ese punto, eran abogados, eran tipos poderosos, eran tipos importantes que no se podían curar. Era gente que tenía afecciones muy fuertes. Yo ya me había leído mucho tipo de
de posts, de comentarios, de gente que empieza a relatar su caso. Y para la gente que dice que no haga caso a los comentarios, que no, es que amigo, tienes que actualizarte. Estamos en pleno siglo 2000, en pleno siglo XX, XXI, y ya estamos en el año 2026. Mucha de la información se maneja por internet. Ya no es como en los años 2000, 2010, 2012, donde ya la gente podía ser manipulada fácilmente por cualquier información en internet. Hoy en día la gente está mucho más preparada, más informada, ya sabe qué es lo que pasa a su afección. Entonces, por ende, la gente se intercomunica por medio de redes digitales. Usar medios digitales no es algo que puedas descartar así por así, sino que también es una herramienta que nos ayuda a poder adquirir información. Bueno, dejando de lado ese entre paréntesis, bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo empiezo a investigar eso, empiezo a preguntar y así un montón de cosas y la gente no se curaba. Que su médico le decía que no tienes cura, que su especialista que no tienes cura, y un montón de gente. O sea, yo me asusté y en ese punto empecé, me dijo, doctor, ¿qué puedo hacer? Pues nada, ¿saben qué me dijo? Tienes que aprender a vivir así. Literal, eso fue lo que me dijo. Yo con un dolor 10 de 10, apenas esperando allá afuera en el consultorio aguantándome, tenía que levantarme, sentarme, caminar de un lado para otro, aguantarme. Era un infierno, o sea, yo no podía vivir así. Ni a mis clases iba de mi facultad esas veces porque yo abandoné ese año, la carrera que yo tenía. Lo abandoné, lo mandé para el tacho. Perdí un año gracias a ello. Bueno, 1 a 2 años. Bueno, el punto es eso. Entonces, yo estaba mal. Y el doctor me dijo como si nada, no, es que usted, y me dijo riendo incluso, usted no, es algo que mucha gente tiene y tienes que aprender a vivir así. Y ya, chao. O sea, era eso, era eso. Y eso es lo que realmente en parte a mí me molesta de muchos médicos que dicen, simplemente se dejan guiar por protocolos de manera de medios de internet y dicen, ah, no, como tal paciente no tiene esto, bueno, ni modo, tienes esta condición, listo, chao, adiós. O sea, es así, se limpia, fácil. No hay este tipo de empatía por el paciente, de saber qué infierno está pasando tu paciente. Porque sí, hay muchos pacientes que se suicidan por este tipo de casos. Hay muchos pacientes que se han separado de su pareja. Hay muchos pacientes que han perdido su trabajo, les ha arruinado la vida. ¿Saben? Entonces yo por esa parte yo entiendo y trato de ser muy empático con las personas. Entonces es justamente porque hago todos estos videos como tal. Bien, continúo. Me dijo eso, yo estaba bien triste, bueno, en ese punto estaba mal, incluso creo que casi me pongo a llorar en ese punto porque, o sea, en ese punto un joven que tiene muchas aspiraciones a futuro y me vienen estos síntomas tan inmensos que, o sea, me dejan desbaratado. Y mucha gente me sabrá comprender, para que mucha gente se llegue a suicidar. Y no son gente, no son muchachitos, son gente mayor, gente de 40, 50 años. Yo he visto relatos de gente que se han tenido que matar por eso. O sea, esta afección es seria, no es cualquier cosita, no es como muchos médicos tratan de hacerlo pequeño, empequeñecerlo, decir que, ah, no, es una afección normal, no te mata, entonces estás bien. No, claro, no te matará, pero te mata en vida, ¿me dejo entender? No te dejará muerto, literalmente, pero te mata en vida, te deja un infierno en vida, entonces no es así. Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, en ese punto yo me salgo del hospital con la cabeza abajo, no sabía qué hacer, empiezo a preocuparme, ya estoy como que diciendo me voy a quedar así toda la vida, tengo pensamientos de querer arrancarme todos los órganos y por fin estar sin síntomas, o sea, locuras en ese punto donde una persona está tan asustada. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pasa el tiempo y empiezo a investigar, investigo, empiezo a estudiar desde el punto de vista genético, embriológico, anatómico, histológico, microbiológico, farmacológico, todo lo que es esta afección. Empiezo a decir, si los médicos no me van a ayudar, yo voy a tratar de hacer lo mejor posible para salir de esta situación. Trataba de tener una opinión optimista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues yo voy y empiezo a investigar. Voy, al mismo tiempo, colateralmente tengo citas con otros urólogos, con otros médicos, infectólogos, internistas. ¿Qué me dicen los demás? No, que esto no pasa nada. Ah, no, que este es el PSA. Yo me he hecho el PSA muchas veces. Y nada, o sea, ninguna persona me podía dar la solución. En ese punto yo sentía que estaba solo. Literal parecía que era un infierno en vida. Cada día que yo me levantaba yo me quería morir. No quería seguir viviendo. O sea, yo con pensar que me puedo morir me estaba feliz. O sea, llegaba hasta ese punto. Y creo que no solamente soy yo, porque hay mucha gente que realmente tiene esta afección y me sabrá comprender en este punto. Y es algo que una persona que no ha pasado por esta infección no lo puede entender. Y es por eso que lo minimiza y trata de ver esta afección como algo suave y ya. Bien, entonces el punto es que sigo así. Voy, me investigo hasta que un día conozco a un amigo, y no sé si está viendo este video, mi amigo Sergio, que es un amigo colombiano que me pasó una información sobre lo que es un PCR. Y es por eso que es muy importante tener conexiones con gente de otro, o sea, por vía digital. No es malo, de hecho te ayuda mucho, te ayuda bastante de salir del ciclo donde estás y poder agarrar mucha más información.
Y de eso se trata la vida, ¿no? Entonces, gracias a esta persona, a esta gran persona, honestamente, que lo agradezco mucho, a Sergio, es un amigo de Colombia que me habló, me mandó esta prueba de los PCRs, que es algo que yo estaba buscando en mi país, porque yo soy de Bolivia, y en Bolivia no existe este tipo de tecnología. Entonces yo agarro esta información, yo empiezo a leer todos sus artículos, veo sus videos, veo sus blogs, veo todo lo que tienen. Entonces me empiezo a leer, estaba en inglés obviamente, vi, traduzco, o sea, yo me he vuelto un obsesionado en ese punto. Y bueno, en ese punto tampoco yo trabajaba, porque tengo que agradecer mucho a Dios por mis padres que me han estado solventando en ese punto de mi vida. Entonces yo empiezo a trabajar, empiezo a investigar, empiezo a ver más esta afección. Y hasta el punto donde llego a la conclusión que esta empresa llamada MicroGenDx, que es donde hace el PCR de todos los patógenos, hace un PCR de 50.000 patógenos, entre las cuales 25.000 son bacterias y 25.000 son hongos. Pues bueno, dan la información clara de qué afección podrías tener. Porque yo tenía un montón de cultivos, como 10 a 20 cultivos. No sé si lo tengo ahora, no sé si puedo mostrar, pero quizá en otro video lo muestre en las fotos. Y tenía un montón de cultivos en las cuales algunas me salían Staphylococcus epidermidis, y en otras me salían Staphylococcus aureus, que por ejemplo cuando un doctor vio mi Staphylococcus aureus ya me quiso dar tratamiento al momento. Pero bueno, en torno a la experiencia y todo lo que yo he visto, el aureus casi no es causante de infecciones urinarias. Solamente es, más que todo en su mayoría de sus casos, cuando es aparecido en un cultivo el Staphylococcus aureus o epidermidis, es simplemente por contaminación, no es meramente porque ahí está la bacteria. ¿Ok? Entonces pasa el tiempo, yo me hago eso, perdón. Bien, entonces pasa que yo hago eso, mando mi información, hablo con los de MicroGenDx, empiezo a chatear con ellos, mando correos, les hago llamadas, me contrato un traductor porque no hablaba mucho inglés, entonces hago todo tipo de locuras. Bien, el punto es que voy, me dan lo que es la información, entonces yo pago con tarjeta lo que es el pago que me salió en ese punto, creo que $280, no, miento, 380, bueno, no sé, algo por ahí, me salió poquito por ahí. Bueno, yo pido, me llega el paquete acá. En cuestión de 5 o 7 días, yo elegí el que me envíen de la manera más rápida. ¿Ok? Me llega acá pago impuestos en Bolivia, que para la gente que si es de Bolivia acá, me cobraron 400 bolivianos por recibir el paquete. Bueno, recibo el paquete, empiezo a analizar un poco más. Voy a un médico porque MicroGenDx te pide por catálogo, te pide meramente simplemente por, ustedes saben, en Estados Unidos todas las cosas son manejadas de manera muy cautelosa, entonces me piden que esté vigilado por un médico, y en ese punto yo solamente era un estudiante, no tenía un credencial de médico como tal. Entonces busco varios urólogos, varios especialistas, que me quiero hacer este examen de PCR, que quiero ver cuál es la afección, porque el PCR es un examen mucho más efectivo que un cultivo, porque va directamente al código genético del microorganismo. Bien, entonces eso es lo que yo hago. Voy, busco un urólogo. Hay urólogos que me han rechazado, que me han dicho que no, ¿para qué te vas a hacer eso? Mejor un cultivo. Yo le digo, me he hecho como 20 cultivos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ni modo, ya, hasta el cultivo. O sea, me ignoraban lo que yo decía. Me ha pasado así, he ido a médicos, he ido a infectólogos que han ido a Alemania, que han ido a Francia. Para mí, mi punto de vista personal, que una persona vaya a un país o a otro a especializarse no me es gran diferencia. Más me es gran diferencia cuando una persona realmente está ahí porque quiere aprender, le gustan las cosas bien y no se deja guiar y dominar por un protocolo meramente y así. Bueno, es una opinión personal, nada más. Bueno, el punto es eso, ¿no? Entonces yo voy, doctores ahí, doctores supuestamente buenos, que me ignoraban, no me decían nada. Y un doctor incluso me dijo que tu causa no es una infección, esto no es una infección, esto no causa un microorganismo, esto simplemente es psicológico, tienes que aguantar, controlar. O sea, me dijo estas sonceras cuando realmente yo estaba mal, o sea, literal tenía síntomas bien vivos. Y yo les decía eso al doctor, mira, tengo esto. No, es tu mente, la mente es poderosa. Bueno, el punto es que pasa el tiempo, yo me hago el pedido, voy de aquí de mi ciudad hasta la capital, bueno, no la capital, hasta la región de mi país donde envían la muestra mucho más rápida, para que no desde mi país vaya hacia el punto donde mi país recién despacha el producto para enviarlo a Estados Unidos. Yo voy directamente al punto de origen para tratar de minimizar los días de espera para que mi muestra llegue en la mejor calidad posible. Bien, yo voy acá, por ejemplo, en este caso es en Santa Cruz, yo fui hasta Santa Cruz, mi muestra hago bien. Bueno, les digo bien, una noche antes yo no tomé nada de líquidos, no tomé nada literalmente. Y recién evacué mi primera muestra ese día justo que yo iba a llevar a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, creo que la primera misión que di. Y eso fue lo que yo envié
al centro a FedEx, en este caso, donde iban a enviar mi muestra hacia lo que es Estados Unidos. Fui así, bueno, enviaron la muestra, me llegó aproximadamente los resultados en mi caso duró 5 o 6 días, tardó. Y bueno, me enviaron el protocolo y me dijeron que yo tengo una Escherichia coli. Fue la primera vez en tantos exámenes que yo vi que tenía una Escherichia coli en una carga media. Ya era crónico porque hace entonces yo estaba ya con síntomas muy fuertes, como unos 6 meses, 5 o 6 meses más o menos. Obviamente tenía los problemas desde hace mucho tiempo, años, pero los síntomas más fuertes eran hace 5 o 6 meses. Bueno, entonces yo me envían lo que es todo lo que es el documento. Tengo una Escherichia coli en carga media. Y pues bueno, empieza el tratamiento. Bueno, decirles antes que yo también tomé ciprofloxacino por un doctor que me lo recetó hace tiempo, antes de este examen, que era por 6 semanas. Pude aguantar hasta 3 a 4 semanas nada más de tratamiento con él, porque tomé un ciprofloxacino, pero genérico, uno genérico. Acá tengo mis postulaciones, ¿por qué no funcionó? Porque yo tomé ciprofloxacino, supuestamente estaba bien, pero los síntomas molestaban mucho, honestamente molestaban, o sea, no sentía mejorías. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo dije, ciprofloxacino no da. Yo postulo que puede ser uno, porque es genérico y quizá no está hecho de la mejor calidad posible, o quizá en mi país no llega de la mejor calidad posible, puede ser. Entonces yo pensé directamente que puede ser por la marca, quizá porque no está de la mejor dosificación posible. Y muchos dirán que no, que es lo mismo. No es en sí parte lo mismo, porque las dosificaciones cambian. Por algo es económico, ¿no? Otro puede ser que realmente mi bacteria era de una cepa que era resistente a este medicamento como tal. Bueno, ahí sí sigo teniendo dudas en ese punto, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Pues bien, pasa el tiempo y yo me voy a un médico, y al médico con el que voy es un infectólogo con el que me firmó el documento para que yo pueda por fin hacer en el laboratorio de Estados Unidos que me acepte la muestra. Un infectólogo que encontré aquí en mi departamento. Y pues bueno, fui a él, le pedí la receta médica y todo, y me dio lo que es Cefixima, me acuerdo, Cefixima. Y el otro no me acuerdo qué medicamento más me dio. Pero me dijo por 7 días. Y yo ya sabía por experiencia que 7 días no iban a funcionar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Copié lo que son protocolos. Empecé a investigar mucho más sobre el tratamiento, porque una vez recibido el diagnóstico no sabía qué tratarme. Empecé a investigar mucho más cuáles son los tratamientos. Yo empecé a estudiar lo que es el punto de vista farmacológico. O sea, me volví un experto en ese punto de farmacología. Y bueno, no un experto como tal, pero sí me obsesioné mucho con el tema. Entonces pasa que al final de cuentas llegué a la conclusión: si una quinolona no te funciona, en este caso como es en mi caso, que es un ciprofloxacino, el siguiente paso, un buen medicamento mínimamente tóxico y que pueda penetrar la próstata, porque era la fosfomicina, ¿ok? Y la fosfomicina es una molécula, o sea, maneja una molécula hidrosoluble pequeña que puede pasar por lo que son fácilmente por los espacios tisulares y puede ingresar dentro de la próstata con mayor facilidad que otros medicamentos. Bien, entonces yo tomé lo que es fosfomicina. ¿Cuánto tomé? Pues yo tomé, voy a decir acá, no me dolió. Tomé 3 gramos cada 48 horas. ¿Ok? 3 gramos en qué? En sachet. Lo tomé en sachet. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo tomo eso, desde el primer día sentí una rebajada de síntomas porque yo tenía la famosa pelota de golf acá, una pelota que cuando tú sientes, piensas que hay aquí una pelota. Disminuyó a la mitad el primer día. Pasa los días, empiezo a disminuir los síntomas. Pasa una semana, ya me empiezo a sentir al 85%, o sea, de 1 al 100, al 85% de bien. Pasa el tiempo y me empiezo a sentir ya al 90%. A la tercera semana 90, a 93 más o menos. Pero sigue habiendo síntomas, sigue habiendo molestias, pero ya no eran tan evidentes. Ya era más vivible, ya era mucho más fácil. Ya no tenía que ir a pararme cada rato de la clase, ir al baño, ya no. Entonces, acá un punto. En la primera semana de tratamiento que yo tuve, 1, 2, 3, 4, hasta 7 días, ¿no? En la primera semana de tratamiento que yo tuve, más o menos por el día 5 o 6, yo tenía otra vez la molestia. Yo decía, el tratamiento no está funcionando. Porque, o sea, disminuía los síntomas, pero acá en este punto volví a incrementar. ¿Ok? En este punto, incrementaba en el día 6-7. Entonces yo dije, no está funcionando, ¿qué puede ser? Pues bueno, les spoileo, era el crecimiento de hongos. Yo dije en videos que si tú tomas mucho antibiótico, eliminas lo que son las bacterias buenas de tu organismo, y que al mismo tiempo las bacterias buenas de tu organismo ayudaban a contrarrestar el crecimiento de hongos que naturalmente están en tu cuerpo, como es el caso de la Candida albicans.
¿Ok? Entonces, cuando yo tomo antibióticos, disminuyo mi carga de buenas bacterias, por ende, los hongos que están en mi organismo de manera natural empiezan a crecer, porque no hay nadie que las detenga, porque las bacterias buenas las detenía. Entonces, obviamente, por eso el hongo empieza a crecer, empieza a molestar, y claro, como el hongo empieza a crecer y molestar, te da lo que es una afección llamada balanitis, que es el glande con puntitos rojos, ¿ok? Y parte de la parte distal del pene, o sea, la parte más final del pene, y empieza a darte picazón, comezón, e incluso puede darte lo que es una micción frecuente. Ya puede ser esto por una alteración nerviosa, porque acá por donde está, hay nervios, acá hay un montón de nervios. Y cuando está inflamado, la inflamación comprime los nervios, o sea, ubicas, ¿no? Cuando tú inflas un globo, presiona, aumenta lo que es su volumen y por ende comprime los nervios. Y al comprimir los nervios, esto se envía una señal hacia lo que es la parte encefálica, la parte de la mente, para que me entiendan. Y esa es la que controla todo el organismo. En palabras sencillas, por culpa de esta inflamación, te da esa sensación de querer ir al baño frecuentemente. Pero no es que la vejiga esté llena, simplemente es una sensación, ¿ok? Entonces, ¿te puede producir micción frecuente por balanitis? Sí, te puede producir. Entonces, cuando ustedes tomen lo que es un antibiótico, van a ver que sí o sí va a haber un crecimiento de hongos, ¿ok? Entonces, ¿qué se puede hacer en ese punto? Pues bueno, dos medidas. Uno, suplementar lo que es la pérdida de lo que son las bacterias buenas. Por ejemplo, en la parte del estómago, cuando tú tomas antibióticos, disminuye lo que es la carga bacteriana normal de tu organismo, de tu estómago, porque hay muchas bacterias ahí. Y obviamente eso tienes que suplementarlo, tienes que, ¿cómo te puedo decir? Tienes que contrarrestar, tienes que reponer. Entonces te tomas unos probióticos, ¿ok? Hay un montón de probióticos. Probióticos de 50 billones, 200 billones. Tómatelo el que tiene mayor cantidad, 200 billones. Tómatelo de preferencia, no la que tiene 32 cepas, porque hay unas que tienen 32 cepas y son 200 billones, ¿ok? Claro, son 32, pero dividí 200 billones en 32. Hay un poco menos población de bacterias. Mejor es que te tomes una que tenga 4, perdón, una de 200 billones que tenga 4 cepas. Entonces, obviamente, la cantidad de bacterias, de familias de bacterias van a ser más. En caso de que sientas que te sigue molestando la parte intestinal, te tomas muchos más probióticos, o sea, te tomas un poquito más de lo debido. Entonces, para tratar de solventar lo que es la carencia de mucho tomar antibióticos, ¿ok? Eso es un punto importante porque ya te va a ayudar a contrarrestar eso. Bien, y por otro lado, para los hongos te puedes tomar puedes usar desde la primera medida. Hay varias medidas y tengo un video en este canal como tal que dice ahí. Uno puede ser, si tú tienes lo que es este crecimiento de cándida, de hongos, debido a mucho antibiótico, te molesta lo que es la parte del glande o de la parte más final de la uretra. Incluso en las mujeres también te puede producir lo que es una vaginitis también, una afección en la vagina. ¿Ok? Esa espuma que ustedes ven, espuma blanca, también es causada por lo que es este crecimiento de este hongo. Se pueden hacer en el caso de los hombres es un lavado con jabón neutro y buen aseo, nada más, para tratar de evitar los hongos, porque el hongo crece en zonas húmedas y evidentemente va a crecer ¿en dónde? Va a crecer en lo que es en el pene, incluso te va a crecer en el brazo, en las axilas, así que tienes que cuidarte de esa parte, ¿no? Dos, para no ser largo el video, pues bien, tiene que ser lo que es clotrimazol, por ejemplo, puedes usar clotrimazol en caso del hombre, que es una cremita que te colocas en el glande 3 veces por día con previo aseo, o sea, te lavas con jabón neutro y recién te pones la cremita, ¿ok? Ojo, no te lo vas a meter acá, no, porque vas a poder producir lo que es un aumento de crecimiento bacteriano. Te lo pones a los costaditos, ¿ok? A los costaditos, bien ahí, lo dejas reposar un momento y ya. Ok, entonces te lo pones 3 veces al día y eso tiene que eliminarte lo que es esa afección. Ahora, si no se elimina, puedes tomar otro medicamento que es el fluconazol. ¿Ok? Fluconazol. Ojo, en este punto yo no digo que se tomen literalmente el medicamento, sino que consulten con su médico, porque yo desde acá no les puedo decir hagan esto, lo otro, lo aquello, porque es antiético, no es una ética médica. Ustedes buscan un doctor, sugieran, tienen este problema y para que estén mucho más seguros, ya pues sugieran estos medicamentos y les va a dar. ¿Ok? Fluconazol hay de 150 y de 200, ya depende de ustedes, o depende de su médico cuál es lo que le va a funcionar. Pero normalmente una ingesta de estas 3 veces por semana te ayuda y te disminuye los síntomas. Ahora, si no te disminuye, puedes aumentar un poco más, de 150 ya no, sino que ahora de 200. Entonces lo haces 3 veces por semana o ya dependiendo del caso ya vas viendo qué otros métodos tomar. Ahora, en casos mucho más complicados, cuando ya, pucha, ni esto funciona, cosa que no pasa, ojo, que no pasa, puedes tener se me olvida el nombre, creo que es voriconazol. Ya son mucho más caros, porque esto casi cuesta como $100 cada tableta, creo. Tableta o inyección, no me recuerdo muy bien.
Bueno, eso ya son mucho más complicados. Pero bueno, para no ser larga. Bien, el punto es que yo tomo el tratamiento, tomo lo que es las medidas principales, empiezo a tomar lo que es uso clotrimazol para lo que es la picazón que yo tenía en el día 6 en la primera semana. Me mejoro, pasado dos semanas, 3 semanas y estoy bien. ¿Ok? Un momento, por favor. Bien. Entonces, estoy así. Pasa la cuarta semana, estoy tranquilo, me siento al 95-99%. Pasa el segundo mes, y justamente en el segundo mes, por ejemplo, este es el primer mes, y en el segundo mes, más o menos recuerdo que creo que era por acá, primera semana, segunda, tercera, cuarta semana, creo que era por acá más o menos, donde empiezo a sentir otra vez el incremento de los síntomas. Ay, perdón. Bien, empiezo a tener otra vez el incremento de los síntomas. ¿Ok? Entonces, y acá empezó a decir qué ha pasado porque empiezan a subirse todo. Y ya empecé a pensar que no daba el tratamiento, etcétera, etcétera. Pues bien, les spoileo. Normalmente la afección viene así. Esta es la línea recta. Okay, perdón. Línea recta y este eres tú. Perdón, este eres tú. Estás con síntomas intensos, va bajando. Y a veces sube y a veces baja más. Sube y a veces baja más. Y es así, más o menos, es intermitente. A veces sube un poquito y a veces nada. Y a veces es así, así y así. Y conforme pasa el tiempo, es un poco menos, y es así la mejoría, ¿ok? Entonces normalmente hay picos donde cuales los síntomas suben. Y eso es normal. ¿Por qué es normal? Pues fisiopatológicamente es normal. ¿Por qué? Porque tenemos, y en este video lo he hablado, perdón, en este canal lo he hablado, los llamados famosos biofilms o biopelículas, que son conglomerados de bacterias encerrados por una cápsula de fibrina, un montón de bacterias, que están ahí estancadas. Y cuando el antibiótico inserta sobre ellas, por ejemplo, este es el antibiótico, inserta, está por ahí, empieza a dar una protuberancia en la fibrina y empieza a reventarse. Y al reventarse está como tal, pues bien, produce lo que es una liberación de muchas bacterias. Empiezan a salir bacterias por todo lado. Entonces, como hay muchas bacterias que salen y son un montón, evidentemente va a haber estos picos, perdón, va a haber estos picos de síntomas. ¿Ok? Entonces es normal y evidentemente conforme pasa el tiempo va a ser eliminado por el antibiótico que está fluyendo. Y es por eso que normalmente el tratamiento es largo. Si tu médico te da 7 días, suponete, 7 días, el día 7 quizá llegue acá, el día 7, listo. Te has sanado, oh, estoy bien, pero luego empieza otra vez el síntoma y dices, ¿por qué? Porque hay unos biofilms o llamados biopelículas que revientan y te dan otra vez estos síntomas. Entonces, evidentemente tu tratamiento de 7 días no te ha servido porque tienes que cumplir un requisito mucho más amplio, que normalmente, y según médicos ustedes van a ver, que van mínimamente como 6 meses, ¿ok? En casos crónicos, o en casos agudos, 3 meses. ¿Ok? Por ejemplo, pueden ver los videos del doctor Jorge Saldaña, que es un doctor peruano. Obviamente no comparto muchas cosas de lo que él dice porque él simplemente se enfoca en algo meramente paliativo. Urosen se llama su clínica. Pero él avala que es 6 meses y es un tipo que va normalmente a muchos congresos de urólogos. ¿Ok? Entonces, hay muchas situaciones ahí. ¿Ok? Bien, ustedes busquen, empápense de información. No se queden solamente con lo que les dice ya. ¿Ok? Bien, el punto es así. Bueno, pasa el mes número 2, empiezo a tener el pico, pero luego a los pocos días empieza a mejorar, más o menos por acá, creo, o por acá. Empieza a mejorar. Tercer mes, cuarto mes, estoy tranquilo, estoy literalmente un 95% permanente. Empieza a eliminarse, la pelota de golf se fue el segunda semana. Dolor del pene, dolor testicular, eso sí tardó más o menos hasta el quinto mes en desaparecer. Quinto mes, pero acá ya me sentía bien estable, podía vivir mi vida tranquilo, obviamente no tan tranquilo, pero sí vivía mi vida estable. Pasa el sexto mes, perdón, voy a hacerlo acá, quinto mes y este sexto mes y acá más o menos empiezo a tener un síntoma más, que es lo que es reacciones nerviosas, ¿ok? Como tipo piquecitos acá, como ardorcitos en la zona del periné, o a veces un tipo de molestia acá, a veces una molestia acá, o a veces una molestia acá, en la zona rectal. Pero ahora simplemente son reacciones nerviosas porque todo tu organismo se ha dañado por la infección y ha habido una alteración de las estructuras de acá y normalmente empiezan a tener tipo reflejos fantasmas, ¿me dejo entender? Tipo, como está dañado, empieza a haber cierto tipo de reacciones de tu cuerpo que empiezan a dar ciertos síntomas como que molestias, pero no es que realmente la bacteria está despertado y está reaccionando de manera negativa, no, simplemente son daños de tu organismo que ha pasado ahí, están dañados los tejidos y tardan en repararse, ¿ok? Al menos en los tejidos nerviosos, que son los nervios que se encuentran ahí, tardan de 6 meses a 2 años, ¿ok? En curarse o incluso un poco más porque son células que se reproducen mucho más lentos que otro tipo de células.
Bueno, para no hacerlo largo, ¿no? 6 meses, pasa el sexto mes, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, el el doceavo y ya. Entonces, hasta el 7, 8, 9, acá ya me siento exactamente al 100. O sea, literal, estoy bien. Como les digo, yo viví casi 12 años con esta afección, ¿ok? Yo acá me sentía al 100, totalmente en el mes número 9. O sea, ya literal, no tenía ningún síntoma. Y fue ahí justo, y van a ver este punto importante donde me animé a hacer un cultivo. Yo me acuerdo que me hice un cultivo al mes número 4, ¿ok? Un cultivo de control, se podría decir, aún tomando antibióticos. Ojo, porque yo no dejé de tomar antibióticos. Yo me hice un cultivo y salió negativo. Uno puede decir, ah, no, que ¿cómo te puedo decir? Que estás tomando antibióticos, por eso es negativo. No, porque yo me hice otro cultivo también al segundo mes y salió positivo a Escherichia coli. Al segundo mes, tomando fosfomicina. ¿Ok? Entonces un buen antibiótico y al segundo mes me sale positivo. Un doctor puede decirme, ah, no, el primer mes simplemente toma 30 días, listo, ya. Pero aquí en el segundo mes sigue habiendo la E. coli, entonces iba a ser para en vano el tratamiento, ¿me dejo entender? Sí, aquí sale negativo, me hice otro en el sexto mes creo acá, y también sale negativo, ¿ok? Mi cultivo, y me hice al noveno mes, y aquí sí me sale positivo, Escherichia coli, la misma bacteria, positivo al noveno mes, a pesar de tener buenos síntomas, de no tener síntomas, perdón. Entonces yo empecé a decir, ¿por qué aquí? Y empezó a extender mi tratamiento, porque puede ser algún tipo de problema, etcétera, etcétera. Entonces yo le sigo dando el tratamiento porque me era llevadero. No tenía síntomas adversos ante ello, porque yo tomaba mucho probiótico. Tomaba todas las medidas, me hice exámenes de perfil hepático, perfil renal. Me lo hice creo que el mes número 4, el otro me lo hice el 6, me lo hice. Y todo estaba bien, ¿ok? Bueno, el punto es eso. Bueno, pasa a 12 y ya es un año en sí. Pero yo todavía quise, o sea, zafar de todo esto. O sea, no sé si me dejo entender. Quise liberarme totalmente para dejar de este lado. Entonces creo que tomé 1 o 2 o 3 meses más. Hasta ahí. Mucha gente puede decir, no, que esto es ya tremendo. Los médicos me decían, me voy a morir, que mis riñones van a explotar. Bueno, yo me hice ecografía de riñones, mis exámenes de perfil renal, estoy totalmente bien. Y ojo, el medicamento que yo tomé es fosfomicina, es un antibiótico muy mínimamente tóxico. No es pues como una gentamicina, no es como una amicacina o un ciprofloxacino, un levofloxacino en cargas altas, no es. O sea, es una fosfomicina que es un antibiótico mucho más suave y llevadero. Por ende, no me produce tantas molestias como es esto. Obviamente, si hubiese sido con una gentamicina, suponete, quizá ya el cuarto mes no hubiese aguantado, quién sabe, ¿no? Entonces, esos puntos sí pueden ser importantes. Pero ustedes sabrán que el perfil renal, pues, me dice si el riñón está funcionando de manera correcta o si hay algún tipo de alteración. Entonces, yo tenía todo en orden. Obviamente, si yo me iba a dar cuenta que en el sexto mes, o séptimo mes, o quinto mes, tenía elevada, no sé, tenía alterada lo que son las indicaciones del perfil renal, evidentemente iba a parar, iba a decir, doctor, mira, esto me está pasando, o bueno, iba a buscar alternativas, ¿me va a entender? Me iba a preocupar, obviamente, pero todo estaba marchando bien, no había un tipo de alteración. Entonces, yo hice ese tratamiento y bueno, creo que lo hice 2 y medio, a lo que recuerdo, creo que ahí, porque fue hasta 2 meses, de hecho, quería darle, pero acá justo fue porque me sobraban antibióticos y los tomé ya por último y dije, ya. Y bueno, desde ese punto yo puedo decir que todo esto me ha ayudado, le he pedido mucho a Dios, he estado así, bien nervioso, pero siempre con mente positiva. Y ya después de todo esto, dejé el antibiótico, estaba al 100 desde acá estaba al 100 para adelante, al 100. Y ya, he estado tranquilo desde ahí, he podido hacer mi vida normal, muy feliz honestamente, o sea, ya no he tenido esos problemas de nada, estaba totalmente bien. Y hasta actualmente estoy bien, no tengo ningún síntoma, ninguna recaída, nada. Ya han pasado casi, yo actualmente ahora es 2026, de hecho acá 5 de mayo 2026. Entonces, nada, estoy bien. Empezó esto creo que por mes de julio, agosto, no sé, creo que es más o menos del 2022. Por ahí creo que era. Bueno, pasó todo este tiempo, más o menos desde que estoy ahora, casi 4 años. Casi 4 años. Bien, entonces estoy bien al 100 honestamente, y ya, pues eso es mi testimonio. O sea, mi testimonio no es para ganar dinero, no es para hacerme famoso ni nada, simplemente es para compartir a la gente lo que uno pasa. Y yo sé que una persona pasa estos problemas y es afectado. Ahora, quiero recalcar aquí algo muy importante porque mucha gente me está atacando. Estudiantes, doctores, hasta videos me han hecho, creo. Entonces, que yo estoy mandando a la gente a que se suicide, que les va a hacer matar con los antibióticos, que esto no es... Bueno, mira,
O sea, yo no me he basado porque me lo he adivinado ya. Yo me he basado en algo, en un tratamiento que se emplea en Estados Unidos. Tienes ahí al doctor Bondrich, al doctor Klavinka. Tienes la información de Liberty Free. Aquí voy a anotarlo. Pueden leer sus artículos. ¿Ok? Y unos dirán que, no, que no te puedes fijar en un artículo de un video de YouTube. Ellos lo hacen en YouTube, como lo pueden hacer en cualquier otra plataforma. Tienen un canal en YouTube, tienen documentos así escritos y todo. Y ahí te dicen evidencias de pacientes de manera práctica que han solucionado su problema, que han tenido muchas infecciones urinarias y han ido a médicos que se basan en lo que dicen los poderosos de acá, perdón, los poderosos de acá, los poderosos que están aquí en las élites, y han ido a ellos y se les creen literalmente como mamadera todo lo que ellos dicen. Obviamente yo no estoy en contra, pero normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que el mundo de la medicina se basa en aprobaciones a nivel mundial, ¿no? Cierto tipo de cosas se aprueba o no se aprueba. Bien, pero tienes que entender que eso no es la única vía de salida. Hay múltiples vías de salida. Y para que algo se actualice una información tan grande por lo que son las autoridades máximas, ¿ok? Pues bien, tiene que pasar muchos protocolos y normalmente la actualización llega tarde, llega, o sea, mucho más tiempo. Yo estoy seguro que de aquí a un tiempo van a salir y van a decir que las infecciones urinarias no habían sido asintomáticas, sino que habían sido por una infección. No son bacterianas, son por una infección. Tal como pasaba en la Helicobacter pylori, una bacteria que producía gastritis que mucha gente creía que era simplemente por otras cosas, que por depresión, por etcétera, etcétera, hasta que en 1900, 1800, no recuerdo muy bien, habían unos médicos que han demostrado con evidencias que realmente era una infección y era causada por una bacteria llamada Helicobacter pylori, ¿ok? Y esta era la que causaba, porque antes de eso incluso se extirpaban lo que son el estómago, se extirpaban intestinos, se hacían tonterías ahí antes de eso. Y hasta cuando la gente se ha enterado que era la causante una bacteria, recién con simplemente tomarte un par de medicamentos te curabas. Me dejo entender la diferencia de tomar medicamentos simplemente a extirparte el estómago. O sea, la información cambia, la medicina cambia. Y hay cosas que no necesariamente, como lo dicen hoy en día, tienen que ser verdad. En un futuro pueden cambiar. Y hay muchos tratamientos médicos que no están aprobados por acá, no están aprobados por ningún tipo de autoridad máxima y se emplean de manera independiente por ciertos médicos. Obviamente, estos están justificados, bien con evidencia. Porque hay muchos médicos que han probado muchas curas, muchos tratamientos innovadores, geniales. Pero estos de acá, los poderosos de medicina, acá de estos lados, no los quieren aceptar. Me dejo entender, este último hubo una persona en España que está creando lo que es un tratamiento para la cura contra el cáncer de páncreas. ¿Y qué es lo que hacen los poderosos? Pues no lo aceptan, simplemente lo evaden, me dejo entender. Entonces, como que no les conviene económicamente o en manera de poder, no sé. Bueno, esto es una opinión personal, pero no creo que realmente sí o sí tiene que ser aprobado por estos para acá para poder implementarlos. Hay muchos tratamientos así en otros países que se han creado. No son tratamientos oficiales que se presentan ante todo el mundo, pero son tratamientos que funcionan y funcionan bien, ¿ok? Entonces yo lo que les digo es que yo me he basado en lo que es este artículo y hay mucho otro tipo de informaciones más de gente que ha padecido esta afección y que ha tenido solución, ¿ok? Yo he acudido a los doctores que me dicen, aquí está tu solución y aquí está con los pacientes que yo tengo curados y esto es así. A esos me he basado. No me he basado en los médicos que se las pasan acá como rajatabla lo que dice acá, lo que dicen las instituciones fuertes y que me dicen, ¿qué es lo que ellos me dicen? Pues bien, no tienes cura y tienes que aguantarte así. No, que tómate un montón de analgésicos por toda tu vida. No, que ve a fisioterapia y te vas a curar. Hay tanta gente que ha ido a fisioterapia y nunca se ha curado, etcétera, etcétera. Yo no me voy a ellos. Yo me voy directamente a los que me dicen, mira, yo tengo pacientes y los he curado. Y simplemente los pacientes hablan por sí mismos, ¿saben? Entonces ese es el punto. O sea, mi objetivo no es hacer daño a la gente, simplemente es proporcionar información y obviamente cada uno tiene la decisión de saber qué decisión tomar. Cada persona es independiente, es libre y sabrá qué decisión tomar. Simplemente yo comparto mi experiencia de la manera más honesta, más humilde, de la mejor manera posible. Y bueno, como una persona también del área de medicina que conoce y que ha vivido esta afección, explicarlo todo esto. O sea, mi objetivo no es yo ser el alabado, etcétera, etcétera. No es ser el que va contra la medicina, no, mi objetivo simplemente es ayudar. De hecho, si a mí nunca me hubiese pasado esta afección, yo quizás nunca hubiese publicado estos videos. Pero bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? Y bueno, nada más, estimados. Eso es todo lo que les puedo decir. Bueno, me ayuda mi familia, me ayuda mucha gente ahí, me está apoyando. Incluso me he operado porque tenía nódulos, quistes, lo que es en la zona testicular acá.
Entonces pensé que era cáncer también, un montón de cosas. Me hice resonancias de próstata, locuras. Bueno, el punto es eso. Y pues bueno, gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a todo esto, este empeño que le he metido. Pues bien, me ha ido bien y hoy actualmente estoy totalmente bien. Si Dios quiere, voy a poder publicar cierto tipo de información, artículos, no sé, para poder ayudar a la gente que pasa esta condición. Y nada más, estimados, sea un gusto que se hayan quedado acá hasta escucharlo. Y bueno, si tienen dudas pueden escribirlo ahí abajo. Recuerden que esto es algo meramente para ayudar, no es para retar a nadie, no es para debatir, no es para que yo me crea nada, no. Es en parte información que yo considero que es valiosa, parte también de mi opinión personal. Y pues bueno, y recalcar antes, no se automedican por sí mismos, vayan con un médico que les diga y vean todo este enfoque y que les oriente. Hay muchos médicos, de hecho, que han abierto los ojos y hay muchos médicos que ya recomiendan tratamiento a largo plazo. Hay médicos que ya creen en el microgen de X, en el PCR. Hay médicos abiertos, busquen, hay mucha gente, yo he conocido gente que tiene doctores que así los están atendiendo, doctores, urólogos que les han dicho el tratamiento es un año de antibióticos, ¿ok? Entonces, acá en Latinoamérica. Entonces busquen, pueden encontrar uno así, ¿ok? Pero por sí solos no vayan, porque ¿qué pasa si, no sé, se les sube algún tipo de indicador químico sanguíneo y no sé, algo está mal? Entonces ustedes no se pueden dar cuenta y por ir automedicándose pueden producir un problema. Entonces vayan con un médico que les está atendiendo, un médico obviamente que tenga la mente abierta para creer toda esta información o al menos una parte de esta información y pues bueno, que les pueda ir bien. Y nada, pues un gusto que se hayan quedado hasta acá. Gracias por todo y nada, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y eso, estimados, un gusto.